1:20:14. Hora del continente central del planeta Yumal IV. El sol se estaba poniendo, en su lento crepúsculo, enrojeciendo las vastas extensiones del cielo hacia el oeste, e interminables campos de trigo en tonos dorados y ámbar, mientras se agitan suavemente por la brisa de la noche. En sus 17 años de vida, Arvin Lar había visto tal vez 1 millar de esas puestas de sol. Había algo en la belleza del crepúsculo que le daba que pensar, olvidándose de sus tareas por un momento. Por primera vez desde su infancia, simplemente se levantó y miró la puesta de sol. Se quedó allí, con el mundo de su alrededor, quieto y tranquilo, mirando hacia la llegada de la noche. Sentía una emoción que no podía explicar en aumento en lo más profundo de su corazón. Habría otra puesta de sol, pensó para sí mismo, otros soles, aunque ninguno de ellos significaría tanto para mí como la que podría ver aquí y ahora. Ningún recuerdo sería más importante que estar de pie en este momento, entre estos campos de trigo, viendo la última puesta del sol que vería de su mundo. La sola idea le hizo volver la cabeza y mirar por encima de su hombro, a través de las filas oscilantes de cereales, hacia el pequeño pueblo de edificios agrícolas al otro lado del campo detrás de él. Vio el viejo granero con su tejado de tejas de madera. Vio la torre redonda del silo de grano, los gallineros que había ayudado a construir con su padre, el pequeño establo donde se guardaban los caballos de tiro y una manada de media docena de alpacas. Por encima de todo, vio la casa donde había nacido y crecido, de 2 pisos, con un porche de madera delantero y las persianas en las ventanas estaban abiertas para que entraran los últimos rayos solares del día. Una de las rutinas inmutables de la existencia de su familia. Lar no necesitaba ver el interior para saber lo que estaba pasando en su interior. Su madre estaba en la cocina preparando la cena, con sus hermanas colocando la mesa, a su padre en el taller del sótano, con sus herramientas. Entonces, tal como lo hacía todas las noches, una vez que sus tareas acabadas, la familia se sentaba alrededor de la mesa y comerían juntos. Mañana por la noche, era lo mismo otra vez. Las rutinas de su vida, repetidas sin cesar, un día tras día, variando solo por el cambio de las estaciones. Era una rutina que había tenido que soportar aquí durante tanto tiempo que cualquiera podría recordar. Una rutina que continuaría siempre, mientras continuaran siendo granjeros, cultivando sus tierras. Aunque mañana por la noche al menos, habría una pequeña diferencia. Mañana por la noche, no estaré aquí para ver la puesta del sol. Suspirando, Lar volvió a su trabajo, dando vuelta una vez más a la tarea de tratar de reparar la antigua bomba de riego oxidada. Antes que la puesta del sol lo distrajera, le había quitado el panel de acceso externo para revelar el funcionamiento interno del motor de la bomba. Ahora, con la tenue luz del crepúsculo, le quitó el motor de arranque quemado y lo reemplazó por uno nuevo, consciente de recitar una oración al espíritu de la máquina, mientras apretaba y comprobaba las conexiones. Entonces, con todo en orden y aparentemente reparado, se acercó a la gran palanca y zarandeó lentamente hacia arriba y hacia abajo, una docena de veces para cebar la bomba antes de pulsar el motor que arrancaba el motor. De repente, la bomba se estremeció al cobrar vida. El motor estaba gimiendo mientras se esforzaba por extraer agua de los acuíferos situados en las profundidades de la tierra. Por un momento, Lars se felicitó a sí mismo por un trabajo bien hecho, hasta que salieron las primeras gotas de agua fangosa del orificio de la bomba para salpicar la tierra seca de la acequia de irrigación y el motor tosió y se apagó. Decepcionado, Lar presionó el botón de encendido. Esta vez, sin embargo, el motor se quedó secamente en silencio. Inclinándose hacia adelante, cuidadosamente, inspeccionó el mecanismo una vez más. Comprobó las conexiones en busca de oxidación, asegurándose de que la bomba estuviera bien lubricada y limpia de arena. Buscó cables rotos o componentes desgastados. Todas las cosas que el acólito del dios máquina de Ferrusville les había enseñado la última vez que les había arreglado la bomba. Frustrado, Lar no encontró la causa de la avería. Según sus conocimientos y experiencia, la bomba debería estar funcionando. Finalmente, a regañadientes reconoció la derrota. Levantó el panel de acceso y le atornilló una vez más.
Se sentía mal por el fracaso de arreglar la bomba. Quedaban 3 semanas para la cosecha. Y era importante que el sistema de riego de la granja estuviera en perfecto estado de funcionamiento. Por supuesto, había sido una buena temporada de lluvias y el trigo crecía bien. Pero la vida de un agricultor no podía depender de las temporadas de lluvia. Sin el sistema de riego como apoyo, un par de semanas secas podrían significar la diferencia entre una buena cosecha o pasar un año completo con escasez de comida. Pero al final, sabía que había hecho todo lo que podía. Tendría que llamar otra vez al acólito del dios máquina. Allí, de pie, mirando la bomba después de haber colocado el planer en su lugar. Claro, pensó que le gustase o no. Mañana se iría de la granja, posiblemente para siempre, diciendo adiós a la única tierra y vida que había conocido. Ahora comprendía por qué necesitaba arreglar la bomba como un último servicio para los que dejaba atrás. Necesitaba hacer algo como un acto de penitencia por abandonar a su familia y conocidos. Esta mañana, cuando su padre le había pedido que mirase la bomba por si podía arreglarla, parecía la oportunidad perfecta para hacer un último servicio a su familia. Ahora, sin embargo, los espíritus obstinados de la bomba y su falta de conocimientos habían conspirado contra él. No importaba lo que se había esforzado, la bomba estaba averiada más allá de sus habilidades para repararla, y su último acto de servicio se marcharía sin cumplirse. Lara recogió sus herramientas y se dispuso a acudir a la casa familiar. Solo hizo una pausa para observar por última vez la puesta de sol. El sol, ya que se había desaparecido por debajo del horizonte, mientras que el cielo alrededor de él se había vuelto de un rojo más profundo. Por lo que le llamó la atención no era el sol o el cielo, sino los campos de ellos. Si hace poco estaban espléndidos como con tonos dorados y ámbar, ahora el color de los campos se había vuelto más uniforme, cambiando un inquietante rojo oscuro, como el color de la sangre. Al mismo tiempo, el viento de la tarde aumentó de manera casi imperceptible, haciendo que para los ojos de Nar los campos de cereales parecieran un vasto mar agitado, lo que su mente pudo interpretar como un mar furioso de sangre. El solo pensamiento lo hizo temblar un poco. No podía un peor presagio para su partida inmediata. Por el momento, Nar cogió sus herramientas y se alejó. El sol ya se había puesto, dejando atrás el granero, de camino hacia la casa familiar. El resplandor amarillo de la lámpara apenas era visible. A través de los listones de las persianas de madera ahora cerradas. Al pisar el porche, Lar abrió la puerta y entró, quitándose cuidadosamente las botas en el umbral, para no dejar manchas de barro en el pasillo. Luego, dejando las botas en un cesto del lado de la puerta, se dirigió por el pasillo hacia la cocina. Inconscientemente hizo la señal del águila, con los dedos, al pasar delante de la puerta abierta de la sala donde estaba la imagen devocional del emperador, colgado sobre la chimenea. Al llegar a la cocina la encontró desierta. El olor a humo de leña y los deliciosos aromas de su comida favorita aumentó al acercarse a las cacerolas hirviendo a fuego lento en el fogón de la cocina. Sorcop asado, guiso de alpaca con frijoles y pastel de manzana. En conjunto, los platos de su última cena en casa. De pronto se le ocurrió que en el futuro el aroma de estos platos estarían relacionados con un sentimiento de tristeza, ya que le recordarían a su familia. Más adelante, la mesa de la cocina ya estaba lista con platos y cubiertos para la cena. Al pasar junto a la mesa hacia el fregadero, recordó que hace 2 noches debía de realizar sus tareas en el campo. Se encontró a sus padres sentados en la cocina esperándole con un documento en las manos, con un sobre encima de la mesa. Ambos habían llorado, con los ojos rojos y tristes, y le miraron con un tenso silencio. No había tenido necesidad de preguntarles por la razón de sus lágrimas. Sus expresiones, el águila imperial en la superficie del sobre, lo habían dicho todo. Ahora, mientras se movía hacia el fregadero para lavarse las manos, Lara vio el sobre doblado por la mitad en la parte superior de uno de los armarios de la cocina. Olvidándose de sus intenciones originales, caminó hacia el armario. Entonces, cogió el sobre y lo abrió. Se encontró, una vez más, leyendo el documento al interior del sobre. Debajo, el signo del águila en la cabecera oficial. A los ciudadanos de Yumal Cuarto, en conformidad con la ley imperial y los poderes que le han sido otorgados, se comunica que el gobernador ha decretado la creación de 2 nuevos regimientos de la Guardia Imperial, constituidos por ciudadanos de Yumal Cuarto.
Además, ordenó a los reclutados para estos regimientos de nueva creación que se presenten en el centro de reclutamiento con rapidez para comenzar su entrenamiento sin demora y ocupar su lugar entre los ejércitos del emperador para proteger a la humanidad de sus enemigos. El resto era su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación y el centro de reclutamiento más cercano de su casa. Y la fecha y hora en la que se esperaba que se incorporase a filas. El resto del documento hace hincapié en las sanciones previas, según la ley imperial, a las personas que no se presentaran en el centro de reclutamiento el día acordado. Lar no necesitaba leer esta parte del documento. En los dos últimos días se había leído el documento tantas veces que se la sabía de memoria. Sin embargo, a pesar de eso, continuó leyendo las palabras escritas en el documento que tenía delante. Las sanciones eran muy severas para los desertores. Arvin era la voz de su madre, que estaba detrás de él. Olvidándose de la lectura del documento, se sobresaltó. No te he oído entrar, dijo su madre. Lar se dio la vuelta y vio a su madre de pie a su lado, con un frasco de semillas de cuetín en su mano, y en sus ojos vio lágrimas recientes. Acabo de llegar, madre, dijo él, sintiéndose vagamente avergonzado cuando dejó el pergamino donde lo había encontrado. Terminé mis tareas y pensé que debería lavarme las manos antes de comer. Por un momento, su madre se quedó en silencio mirando fijamente, en un incómodo silencio. Nara fue consciente de lo difícil que era para su madre decir algo. Ahora que sabía que mañana se marcharía para siempre, y esta sería presumiblemente la última cena. Lo que le dijera serían sus últimas palabras, por lo que incluso en más simple de las conversaciones existía la amenaza de que una sola palabra mal escogida pudiera liberar el dolor que contenía en su interior. ¿Te quitaste las botas antes de entrar? Dijo al fin, buscando la rutina para que no saliera el dolor. Sí, mamá, las dejé en la cesta del pasillo. Bien, dijo su madre. Es mejor que las limpies esta noche, a fin de estar preparadas para mañana. En ese momento, acababa de decir una palabra mal escogida, y su madre hizo una pausa. Su voz estaba al borde del llanto. Sus dientes voltearon su labio inferior y sus párpados se cerraron por el dolor. Entonces se recompuso y volvió a hablar. Pero de todos modos, puedes hacerlo más tarde, cuando te vayas a dormir, dijo, lo más serena que pudo. Ahora es mejor que vayas al sótano. Tu padre ya está ahí abajo y me dijo que fueras cuando regresara de los campos. Entonces, ella se acercó a la cocina y levantó la tapa de una de las cacerolas para dejar un puñado de semillas Wedin en ella. Obedientemente, Lar se dio la vuelta hacia el sótano. La escalera del sótano chirrió ruidosamente cuando Lar apoyó su peso en ella. A pesar del ruido, al principio, de su padre no parecía darse cuenta de su llegada. Estaba tan concentrado, inclinado sobre su mesa de trabajo, instalada en un rincón del sótano. Estaba pasando unas tijeras con la piedra de afilar. Por un momento vio a su padre sin darse cuenta mientras afilaba las tijeras. Lar se sintió como un fantasma, como si hubiera abandonado este mundo y su familia. No pudiera verle ni oírle. Entonces, el pensamiento le dio una sensación de escalofrío. Habló por fin, para romper el silencio. ¿Querías verme, papá? Su padre dejó las tijeras y la piedra de afilar sobre la mesa, antes de volver la vista hacia su hijo, una sonrisa en la cara. No te he ido a bajar, exclamó su padre. No hay nada como el trabajo para no darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor. ¿Has podido arreglar la bomba, hijo? Lo siento, papá, dijo Lan. He intentado sustituir el motor de arranque y cualquier otra cosa que se me ha ocurrido, pero nada ha funcionado. Sé que has hecho lo mejor posible, hijo, dijo su padre. Eso es todo lo que importa. Además, los espíritus de la bomba son tan viejos y tercos que la maldita bomba no funciona bien la mitad del tiempo. De todos modos, veré si puedo conseguir que un mecánico de Fersaville venga para arreglarla antes de que se acabe la semana. Mientras tanto, la lluvia ha sido muy buena, así que no debería existir ningún problema. Pero de todos modos, había algo más que quiero que veas. ¿Por qué no te sientas en el taburete para que los dos hombres de la casa puedan hablar? Preguntó sonriendo. Cogió el taburete adicional que había debajo de la mesa de trabajo. Su padre
Hizo un gesto para que se sentara. Entonces, cuando vio que su hijo se había puesto cómodo, comenzó a hablar. Creo que te he hablado muy poco acerca de tu bisabuelo, ¿no? Dijo su padre. Sé que nació en otro planeta, dijo Laro, sinceramente. Y sé que se llamaba Augusto, igual que mi segundo nombre. Es cierto, afirmó su padre. Era tradición en el mundo de tu bisabuelo que el nombre del padre pasara al hijo primogénito en cada generación. Por supuesto, tu bisabuelo llevaba mucho tiempo muerto en el momento en el que naciste, pero era una gran persona, y así lo hicimos para honrar su memoria. Un buen hombre siempre debe ser honrado, no importa cuánto tiempo pase desde su muerte. Por un momento, el rostro grave y reflexivo de su padre se quedó en silencio. Luego, como si se hubiera tomado alguna decisión, levantó la cara para mirar a su hijo con lágrimas en los ojos y volvió a hablar. Tu bisabuelo murió a los pocos años de nacer yo. Cuando cumplí los 17 años, mi padre me llamó a este sótano y me contó cómo tu bisabuelo llegó a este planeta, del mismo modo que yo te lo explicaré a continuación. Verás, mi padre había decidido que antes de convertirme en un hombre, era importante que supiera de dónde venía, y me alegro de que lo hubiera hecho, porque lo que me dijo entonces me ha sido error de traducción, me fue muy útil desde entonces. Al igual, espero que lo que voy a decirte también te ayudará en el largo camino que te espera. Ni yo, ni mi padre, tuvimos que luchar para la gloria del emperador, pero esa es la forma de cómo suceden las cosas. Cada generación tiene sus propias penas, y hay que sacar lo mejor de uno mismo para superarlas. Eso es lo único que se puede hacer. Creo que debería ir al grano y explicarte lo que me explicó mi padre. Una vez más, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Su padre hizo una pausa, mientras esperaba que empezara. Lar se encontró pensando que su padre parecía una persona mayor, mirándolo fijamente, como si por primera vez se diera cuenta de las líneas y arrugas en el rostro de su padre, el color gris que empezaba a cubrir su cabello en vez del negro y brillante. Los signos de envejecimiento habrían jurado que no parecía tan mayor una semana antes. Era casi como si su padre había envejecido una década en los últimos días. Tu bisabuelo sirvió en la Guardia Imperial, dijo su padre al fin. ¿Cómo lo vas a hacer tú muy pronto? Al ver que su hijo le iba a inundar con preguntas, levantó la mano para que guardara silencio. Podrás hacerme las preguntas que quieras después, pero ahora es mejor si me dejas explicarte lo que mi padre me dijo. Créeme, una vez que haya terminado, sabrás por qué. Creo que deberías saberlo. Pendiente de cada palabra en el silencio del sótano, Lar oyó a su padre explicar la historia de tu bisabuelo. Mi abuelo era un soldado de la Guardia Imperial, dijo su padre. Por supuesto, él no nació para ser un guardia imperial. Nadie lo nace. Para empezar, no era más que otro hijo de un granjero, como tú o como yo, nacido en un mundo llamado Arcados Quinto. Un mundo no muy diferente a este. Un lugar tranquilo, con tierras fértiles para la agricultura. No era un planeta con gran población, por lo que un hombre siempre tenía tierras fértiles para formar una familia. Y si las cosas hubieran seguido su curso natural, habría encontrado una esposa, tenido hijos, cultivado sus tierras una y otra vez, al igual que generaciones anteriores de su familia en Arcados Quinto había hecho antes que él. Con el tiempo, habría muerto y habría sido enterrado allí, y su carne regresaría a la tierra fértil, mientras que su alma se reuniría con el emperador en el paraíso. Eso es lo que tu bisabuelo pensaba que le tenía reservado el futuro. Cuando cumplió los 17, le llegó la carta de reclutamiento, informándole de que había sido reclutado para la Guardia Imperial, y todo su mundo cambió. Tu bisabuelo no era tonto, sabía lo que significaba ser reclutado, sabía que era una pesada obligación ser un soldado de la Guardia, una obligación peor que la amenaza del peligro o el miedo a morir solo y sufriendo bajo el sol frío y distante. Su mayor temor era la pérdida,
El tiempo de pérdida que se produce cuando un hombre sabe que se va de su hogar para siempre. Es una obligación que cada soldado de la guardia asume. La carga de saber que no importa cuánto tiempo vivirás, no volverás nunca más a ver a tu familia, amigos de la infancia e incluso tu planeta natal. Un soldado de la Guardia Imperial nunca regresa. Lo mejor que puede esperar, si sobrevive el tiempo suficiente y sirve al emperador bien, es que le permitan retirarse, instalarse en un nuevo mundo, en algún lugar entre las estrellas, a sabiendas de que nunca regresaría a su mundo natal, para siempre. El corazón de tu bisabuelo estaba triste cuando se despidió de su familia y se dispuso a presentarse en el centro de reclutamiento asignado. A pesar de que sentía como su corazón se rompía en ese momento, tu bisabuelo fue un buen hombre y piadoso. Él sabía que la humanidad no está sola en la oscuridad. Sabía que el emperador está siempre con nosotros. Igual que sabía que nada de lo que ocurre en toda la galaxia era la voluntad del emperador. Y si el emperador quería que dejase a su familia y su mundo natal para siempre, tu bisabuelo sabía que el emperador tendría sus motivos. Comprendió lo que los predicadores quieren decir cuando nos dicen que no debemos dudar de los caminos del emperador. Sabía que era su deber seguir el camino trazado para él. No importaba que no lo entendiera. Y así, confió su vida en la bondad y gracia del emperador. Tu bisabuelo dejó su planeta natal para buscar su destino entre las estrellas. Los años que siguieron fueron muy duros. Le contaba a mi padre sobre sus inicios como soldado de la Guardia Imperial. Vio, más que la mayoría, las maravillas y horrores de la galaxia. Vio mundos donde miles de millones de personas vivían encima de unos sobre otros, como insectos en torres gigantescas, sin ser capaces de respirar aire limpio o de ver el sol. Vio mundos desiertos en los que durante todo el año no vio ni una gota de lluvia. Vio a los guerreros benditos por el emperador, los astartes. Cuando hablaba de ellos, decían que eran como gigantes con forma humana. Y habló de grandes máquinas, tan grandes que esta casa de campo encajaría dentro de una de sus pisadas. Vio pesadillas en la forma de senos retorcidos y otras cosas 10 veces peores. A pesar de que se enfrentó a mil peligros y más, aunque algunas veces fue herido de gravedad y parecía cercano a su muerte, nunca su fe en el emperador vaciló. 5 años se convirtieron en 10, se convirtieron en 15 años. 15 hizo 20, y así tu bisabuelo siguió las órdenes sin quejarse nunca, sin preguntar cuándo sería licenciado del servicio, hasta que por fin, casi 30 años después de que había sido reclutado, fue enviado a Humal IV. Ese mundo no significaba nada para tu bisabuelo entonces, no al principio. Para entonces, ya había visto decenas de planetas parecidos. A primera vista, Humal IV no parecía tener nada que destacar sobre la mayoría de planetas que había visto. Su regimiento acababa de terminar una larga campaña y habían sido enviados a Humal IV para descansar y recuperarse durante un mes antes de ser enviados a la guerra una vez más. Para entonces, tus bisabuelos estaba haciendo viejo y las heridas que había sufrido en 30 años de batalla empezaban a pasar factura. Lo peor de todo eran sus pulmones, que nunca habían sanado correctamente después de expirar un gas tóxico en un mundo llamado Torbus III. Y aún así, no titubeó con su deber. Había dado su vida al servicio del emperador, y hacía mucho tiempo que se había resignado a que el emperador decidiera si vivía o moría. Entonces un día, cuando faltaba poco para que su regimiento se trasladara de Humal IV, llegó la noticia entre el regimiento de algo extraordinario. El día del emperador estaba próximo, y como era el 30º aniversario de la fundación de su regimiento, como un acto de celebración de tan señalado día, se decretó de que se celebraría un sorteo entre todos los hombres. El ganador, si así lo deseaba, sería licenciado y se le permitiría quedarse en Humal IV cuando el regimiento dejara el planeta. Un sorteo de esas características por un guardia imperial, bien,
podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que el día del sorteo se acercaba, un brote repentino de fervor religioso se instaló en el regimiento, ya que cada hombre del regimiento oró fervientemente al emperador para ser el elegido. Todos, excepto tu bisabuelo, porque aunque rezaba al emperador cada mañana y noche, nunca pedía nada para sí mismo. ¿Y el bisabuelo ganó el sorteo y así es como llegó a vivir en Yuma el cuarto? Preguntó Lar, jadeando de emoción y siendo incapaz de esperar de su padre acabar la historia. No, hijo, respondió su padre sonriendo benignamente. Otro soldado ganó. Pertenecía al mismo pelotón que tu bisabuelo. Había luchado a su lado a través de 30 años. A pesar de que el camarada de tu bisabuelo pudo licenciarse, no lo hizo. En su lugar, miró a tu bisabuelo con sus agotados pulmones y le entregó el número ganador. Decidió que tu bisabuelo se merecería más el premio que él. Y así es como tu bisabuelo pudo establecerse como el cuarto, gracias a la bondad y la abnegación de un camarada. Aunque los siguientes años, tu bisabuelo siempre decía que no era tan simple. Decía, a veces, que fue la voluntad del emperador el que le permitió quedarse en el planeta, y que fue el emperador el que decidió que su camarada le salvara la vida. Para tu bisabuelo era una especie de milagro. Un milagro muy simple, tal vez, pero un milagro de todos modos. Con esto, su padre se quedó en silencio. Mirándolo, Lara pudo ver las primeras lágrimas que se desprendían de sus brillantes ojos. Entonces, por fin, su padre habló una vez más, sin apenas poder contener la emoción. Mañana, al igual que tu bisabuelo, antes, vas a tener que abandonar tu hogar y tu familia, para no volver jamás, y sabiendo que vas a tener algunos años difíciles por delante, antes de que te marcharas para siempre. Supuse que te gustaría escuchar la historia de tu bisabuelo y cómo vivió. Creo que no importa lo oscuro y las pocas esperanzas, el emperador siempre está a tu lado. Confía en el emperador. A veces es lo único que podemos hacer. Confía en el emperador y que todo va a salir bien. Al no poder contener más las lágrimas, su padre se dio la vuelta para que su hijo no le viera llorando. Mientras que su padre lloraba en las sombras, Lar se quedó sentado en el taburete. Se sentía incómodo, luchando por encontrar las palabras adecuadas para calmar su dolor, hasta que finalmente decidió que era lo que tenía que decir, y rompió el silencio. Lo recordaré, papá, dijo, y las palabras saliendo con lentitud de sus labios. Voy a recordar cada palabra, como has dicho. Voy a pensar en ellas como las cosas se pongan mal. Y te prometo, voy a confiar en el emperador, al igual que lo hizo el bisabuelo. Y te prometo algo más. No tienes que preocuparte por mí, por servir al emperador. No importa lo que pase, siempre cumpliré con mi deber. Sé que lo harás, dijo su padre, por fin, mientras se limpiaba las lágrimas de sus ojos. Eres el mejor hijo que un padre puede tener. Y cuando seas un soldado de la Guardia Imperial, tu madre y yo estaremos muy orgullosos.